Hoy la palabra del Señor, la semana pasada sentí como que, digo, a ver, yo soy muy cuidadoso, no me gusta andar diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, aunque Dios nos habla a todos. Pero sentí en mi corazón de compartir una palabra de un libro que rara vez se comparte o se predica. Un libro de un capítulo. Un libro que es muy importante. Cuando lo empecé a estudiar y empecé a preparar esto que vamos a compartir, me di cuenta de lo valioso que es y que muchas veces lo pasamos por alto. De hecho, muchos pasamos por alto muchos libros, pero en este en particular. No he escuchado yo en lo personal, quizás algunos sí, predica sobre esto que vamos a compartir. Si yo le digo Judas, lo primero que se nos ocurre es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Es lo primero. Ya Judas, la palabra Judas, el nombre Judas, ya implica como sentirse en rechazo. Pero Judas también es un apóstol, es un hombre de Dios que escribió un libro, un valioso libro. Este Judas escribió esta epístola a un público ya creyente, un público que ya conocía al Señor, que ya había aceptado a Cristo. O sea, estamos hablando de que no le escribe Judas a personas fuera de la iglesia, le escribe a la iglesia. Y esa es la importancia, lo valioso de este libro, sobre todo en esa época, por supuesto, y sobre todo en esta época. Y ya vamos a ver por qué. Judas le escribe a la iglesia. El libro de Judas fue escrito aproximadamente entre el 60 y el 70 después de Cristo, o sea, muy poquito tiempo que el Señor ya había partido. Estamos hablando de 30, 40 años promedio, antes quizás de la destrucción de Jerusalén por los romanos, en el que el pueblo cristiano ya, creyente, se estaba dejando influenciar por gente que no era de afuera, sino de adentro mismo de las congregaciones. Y allí es donde apunta Judas. Dice la palabra en la epístola, Judas, es el único capítulo, versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo, hermano de Jesucristo. Santiago, el que escribió la epístola. Si Judas es hermano de Jacobo, es hermano de Cristo, o medio hermano, porque compartían madre. Pero fíjense que Judas dice, siervo de Jesucristo. Sabemos que los hermanos de Cristo no creían en él hasta después de la muerte y resurrección. Este Judas, hermano de Jesús, fue un ferviente predicador de su hermano o de Jesús, porque ya él se presenta como siervo de Jesús, o sea, deja de lado lo que cualquiera de nosotros podría haber hecho. Qué mejor que póngale yo ahora, parado acá, digo, ahí voy a predicar Sergio, hermano de Jesús. ¡Wow! Es lo primero que hacemos es poner la chapa. Él no. Él dejó de lado su parentesco y era siervo de Jesús. O sea, no tenía ningún valor esa chapa o nombre de hermano o medio hermano de Jesús. Y ya empezamos la diferencia con los días de hoy, en el que cuando se publica algo en la iglesia, ahí viene el apóstol, profeta, pastor, evangelista, y no sé si se le ocurre algo más. Es la chapa. Ya no se conforman con ser pastores, ahora son apóstoles. Ya no les cabe ser pastor, porque tiene que tener un escalón más. Cosa que ya de por sí, este Judas, que tenía todo para pararse frente a la gente y decirle, yo soy hermano de Jesús, he vivido con él, lo conocí, he sido hijo de la misma madre. Él no, él dice, Judas, siervo de Jesús. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, ahí está presentando a la iglesia. Se presenta él, quién es, y ahora dice a quién va el mensaje. A los guardados, a los amados de Dios, a la iglesia, a aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Continúa diciendo versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense, Judas dice que él tenía la intención de escribir sobre la salvación en común. Él quería escribirle un tema común en ese tiempo. Pero él sintió, y esto es del Espíritu Santo, la necesidad de intervenir con otro tema que no era menor, sino muy relevante, que era escribir acerca de salvar la fe. Y exhorta a los que leen su carta, a los que la escuchen también, a contender ardientemente para salvaguardar, para cuidar la fe. ¿Qué quiere decir con contender? Luchar, pero no luchar como nosotros haríamos, que nos agarramos las trompadas por todo, sino luchar de la manera que Dios quiere que luchemos, con amor, con conocimiento, con palabra. Ardientemente, con fe, con amor, sintiendo lo que se dice, sintiéndolo a Cristo en uno. Él nos insta a nosotros a defender la fe, a defenderla de esas malas influencias. Porque dice Judas, y acá da el porqué, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. O sea, estaban predicando, podemos decir, que hagan lo que quieran, total, la gracia de Dios es tan grande, Dios los ama, que los va a perdonar. Hagan lo que quieran. Fíjense, salvando distancia, no sé si están así el día de hoy, pero hay mucho libertinaje. Muchas cosas que hacen de que las personas, los creyentes, se alejen de la verdad de Dios, y aún están aquellos que dicen, bueno, no importa, Dios te ama. O sea, lo hiciste, listo, Dios te ama. Y volvemos a hacerlo, y volvemos a hacer, y volvemos a hacer las cosas que no debiéramos. Total, Dios nos ama. Es un evangelio muy light el que se hace hoy, muy superficial, muy cómodo para muchos. No es un evangelio en el que nosotros nos sintamos tocados. Paul Washer, un predicador, dice, si vos traes a alguien a la iglesia, o vos mismo, pero si sobre todo traes a alguien a la iglesia, y esa persona se va después de la reunión diciendo, qué linda la música, la palabra, qué linda, hay algo que está mal, dice. Tiene razón, hay algo que está mal, porque la persona no tiene que salir diciendo que es fea la música o la palabra, pero sí diciendo, sintiéndose compungido, sintiéndose inquieto, quizás molesto, porque en la palabra algo fue para él, porque se dio cuenta que está haciendo algo mal, equivocado. Ese es el sentido de que nosotros, los líderes, estemos acá compartiendo la palabra para que primero uno, y por supuesto los que están allí, incluidos en las redes, reflexionen qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que no estamos haciendo para el Señor correctamente. Sigue diciendo Judas que, debo aclarar, era un hombre conocedor. Como estaba predicándole a los que conocían al Señor, a judíos, era un hombre conocedor. Se nota, ¿por qué? Porque cita partes del Antiguo Testamento. Usa triadas que le llaman, o trilogías que son para resaltar momentos, da 3 ejemplos de cada uno. Y ya lo vamos a ver, dice, mas quiero recordaros ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. Aquí Judas, primero se presenta, dice qué es lo que está pasando, que hay influencias que están mal dentro de la iglesia, dice qué es lo que hacían estas personas y dice lo que va a pasar, que no se van a librar de la justicia del Señor. Y da como ejemplo al pueblo de Israel cuando es liberado, sabemos la historia, en el desierto, un sinfín de milagros, un sinfín de cosas que el Señor hizo para salvaguardarlos, para guiarlos, y cuando llegan ahí al umbral de la tierra prometida, no confían en el Señor. Sabemos la historia de los 10 espías o enviados, de los cuales 2 vinieron diciendo, esta tierra es como dice el Señor, es próspera, fluye leche y miel. Otros dijeron no, y el pueblo se quejó. Por ende, el Señor los castigó diciendo, listo, de esta generación no entra nadie. Vagaron 40 años más en el desierto, murieron todos y sus hijos entraron recién. También dice Judas, en lo que es un juicio
Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio final. También fíjense, de este juicio de Dios no se va a salvar nadie, ni los ángeles, que han estado ahí con el Señor. Tenían una misión sublime, importante. Pecaron, el orgullo los pudo como lo pudo a Lucifer. El orgullo lo pudo y fueron desterrados del cielo. Y ahora están esperando su juicio final. También pone de ejemplo Sodoma y Gomorra, que ya sabemos, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tenemos los tres ejemplos: el pueblo de Israel, los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra, que fue ajusticiada por el Señor por sus grandes pecados y su desviación total que tenían. Dice, hablando ahora Judas, ya nos presenta lo que es el juicio que nos espera a todos, que no hagamos las cosas correctamente, nos presenta a estos infiltrados, por decir así, dentro de la iglesia, que están pervirtiendo, si se quiere, la palabra del Señor. No obstante, de la misma manera también dice, estos soñadores mancillan la carne, está hablando de los infiltrados estos soñadores, dice. Aquí no faltan aquellos que dicen, el Señor me dijo, el Señor me habla, el Señor esto, el Señor aquello, y uno lo ve en las redes permanentemente. Ahí mismo, micrófono en mano, lo veía ayer, antes de ayer veía, y el Señor me dice que tal cosa, y el Señor me dice que se derrama, y el Señor, soñadores que nos transmiten lo que ellos creen haber soñado, lo que ellos creen haber sentido, pero que no es real. Soñadores, como dice Judas. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Se creen que ellos tienen la razón. Te transmiten esos sueños de ellos, el Señor me dijo que vamos a hacer, que vas a ir, que tal cosa, que tal otra. Le quitan autoridad al Señor y de repente te decretan, autorizan y le ordenan al Señor que ya mande tal cosa, tal bendición o tal pedido. Desautorizan al Señor totalmente. Y aún dice, pone de ejemplo acá, que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió él a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjense, aún un ángel no fue capaz de maldecir al diablo, sino le dijo, el Señor te reprenda. Bueno, hay muchos de estos infiltrados que si te vas de la iglesia, te quitan la cobertura. Que si haces tal cosa, te maldicen. Que si te vas de acá o de allá, está mal. Que si vos le decís, che, pará, me parece que estás equivocado, hereje, estás contra el Espíritu Santo, estás blasfemando. Enseguida te maldicen. Y fíjense lo que hizo un arcángel con el diablo. Le dijo, yo no te reprendo, que el Señor te reprenda. Y mira la justicia de ese Dios. Si nos vamos de una iglesia porque no sentimos que es nuestro lugar, y Dios sabrá si estamos equivocados, nos corregirá o no, pero nosotros no somos quienes para maldecir o decir a la persona, te fuiste de tal lado, no tenés la cobertura. ¿De dónde sacaron lo de la cobertura? No sé, pero te lo dicen, te maldicen. Y continúa hablando de estos infiltrados y dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y acá viene con otra triada, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Los celos, la mala ofrenda al Señor, no una ofrenda de corazón, una ofrenda de amor. Era lo que le importaba a Caín. Fue castigado Caín por eso y los celos hicieron de que cometiera el primer asesinato en la Biblia, matando a su hermano. El otro, y se lanzaron, dice, lucro en el error de Balaam. Sabemos que Balaam era un profeta que tenía contacto con el Señor, podía, daba palabra del Señor, pero se dejó llevar por la oferta de un rey, por oferta monetaria. Voy a decir algo que suelen decir, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A ver, Balaam tenía de Dios,
pero vino un rey y le dijo, te doy tanto, profetizá contra el pueblo de Israel para que pierda en esta guerra. Y Balán directamente no lo hizo, pero después los instigó al pueblo de Israel y al pueblo enemigo a que se unieran sus mujeres y se hicieran, que quedaran impuros, por decir así, y que se convirtieran en idólatras. Balán fue ajusticiado también por el Señor, dice la palabra, y perecieron también, dice, en la contradicción de Coré. Coré era otro que pecó porque quería poder, primo de Moisés y de su hermano Aarón, pecó. Él quería poder, él no desconocía la autoridad de estos líderes y quería él el poder en sí. Y fue tragado por la tierra, dice la palabra. O sea que fíjense en lo que caen estos falsos profetas, apóstoles, líderes, orgullos como Caín, celos, contiendas, son capaces de matar a alguien espiritualmente hablando. Como Balaam, por la plata. Quieren platita, platita y los vemos, porque piden platita, platita todo el tiempo. Para lo que sea, ¿eh? Se inventan una ofrenda para lo que sea. Ofrenda para el colectivo, ofrenda para esto, ofrenda para el otro, ofrenda para lo que sea, plata nomás. Y si no, son como Coré, quieren poder. Y ustedes lo ven y están codeándose con gente ya de poder cuando empiezan a tener mega iglesias, ya quieren poder, ya no les cabe con predicar la palabra del Señor, con compartir el evangelio, hacer crecer esto. Ya quieren poder. Estos son los que manchan en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Los ágapes, como nosotros hacemos al final de la reunión. La reunión compartían, pero ellos se hacían los personajes principales en esos ágapes. Como se hace ahora, porque uno los ve como compartirlo a través de un videito de Benny Hinn, el hombre todo de blanco, pulcro, entraba como si fuera, no lo tocaba a nadie. O sea, en ese ágape, en esa reunión multitudinaria, él era la estrella. El resto, participantes. Y aquí empieza algo muy, muy lindo, que son metáforas que dice Judas sobre estos infiltrados. Metáforas que, por ejemplo, dice, son nubes sin agua. ¿Por qué nubes sin agua? Porque la nube en esa época cuando venía, era importante, unas zonas desérticas. Se supone que la nube traía agua, traía lluvia. Saciaba la sed. Pero son nubes sin agua estas personas, estos infiltrados. Porque es como que prometen pero no cumplen. Vienen con todo el cartel, yo te voy a dar, yo te voy a hacer, yo voy a hacer que Dios haga para vos, y después no cumple. ¿Por qué no se cumple? Si no está dentro de lo que Dios quiere para nosotros. También dice que son como árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Árboles otoñales son estériles, no dan fruto para el Señor. 2 veces muertos, dice, porque llevan a la perdición a aquel incrédulo y porque hacen que la iglesia salga de la misión que tiene que tener, que es predicar la palabra, la doctrina, llevar la palabra, el evangelio de Cristo hasta el fin del mundo, como la Gran Comisión dice. Son como fieras ondas del mar, dice, que espuman su propia vergüenza. Espuma de mar que van y vienen, espuma de mar que se desintegran, que se hace una gran espuma y después se desintegra, no queda nada de eso. Así son esta gente, no queda nada de ellos. Miren las comparativas que hace Judas, ¿no? Estrellas errantes le llama, ¿por qué? Porque están las estrellas firmes, que te sirven de guía. Cuando viajas, o aún la estrella de Belén, que guió a los reyes, guiaba a los pastores a donde estaba Jesús. Pero estas estrellas errantes no guían a nadie, desorientan. Aparecen fugazmente y uno las sigue o cree seguirla y después se pierden en la oscuridad. Y quedamos a la deriva. Y ahí habla de Enoc, que aunque no está en la Biblia, lo presenta como una tradición porque el pueblo judío
tenía, como todos nosotros hoy actualmente, libros, sus libros. Y Enoc era un libro más, que no fue introducido en la Biblia. Pero Enoc existió, caminó con Dios y fue llevado, no conoció la muerte. Al menos eso nos dice la palabra. Era un hombre de Dios. Y Enoc, según la tradición judía de la que ellos conocen, por eso Judas se toma también de eso, dice que Enoc dijo que el Señor iba a hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc aclara que todos estos que influenciaron mal al pueblo de Dios van a ser juzgados y que vamos a ser todos juzgados, pero estos ya tienen la condenación. Estos están juzgados ya. Dice también la palabra, Judas, de los infiltrados, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo no sé si por ahí se dimensiona, mientras yo hablo todo esto, quizás uno debieran leerlo y releerlo más y compararlo con las cosas actuales que uno ve tanto, ¿no? Y me maravillaba yo, y no dejo de hacerlo, aunque no es la primera vez que leo la palabra, de que digo, esto se escribió hace 2000 años atrás de una situación particular, ¿no? Y si lo trasladamos hoy, es lo mismo. O no ha cambiado nada, o la historia humana es muy cíclica y siempre volvemos a lo mismo, o bien el Señor sigue alertándonos de que estas cosas van a pasar y van a pasar peor, porque aunque haya gente que diga, no, viene bien, en realidad no, la palabra dice que vamos a ir de mal en peor, y no quiero ser con esto agorero, ¿no? Pero la realidad es esa, el mundo, ustedes ven que desde hace lo que es 50, 20, 10 años atrás, ha cambiado un montón. Todas las cosas que hemos vivido estos últimos años, bueno, no quiero decir con qué ustedes ya saben, todas estas cosas que se han influenciado en la familia, que la están tratando de disolver, cómo estas cosas están sucediendo y está en la palabra. Cómo estos hombres o mujeres de Dios que debieran estar aquí apacentando las ovejas o dándole el alimento correcto, ese alimento que Dios quiere que demos, no, están haciendo circo de la palabra de Dios, circo de las cosas del Señor. Y la gente se deja llevar. Y uno le ve y dice, ¿cómo pueden creer en eso? ¿Cómo pueden? Porque ustedes lo ven. Al punto de, el otro día veía uno que decía, venga, y le oraba a todos y el Espíritu Santo está acá y qué sé yo, y tenía una botellita de agua. Se tomó unos traguitos y le escupió el agua en la cara a la gente. Miren las cosas que hacen estos falsos maestros. Lo peor es cuando le dice a una mujer, abre la boca. Yo hice lo que algún gesto está haciendo ahí. Digo, no abre la boca, abrió la boca. Ni sigo contando. Pero ¿cómo pueden creer en eso? ¿Y saben por qué? Porque no abren esto. No abren este libro. No lo leen, no lo estudian. No, porque la Biblia, porque me aburro, porque esto... A ver, tenemos tiempo de ver Netflix, tenemos tiempo de hacer un montón de cosas. Y no está mal, yo también veo de vez en cuando alguna serie, alguna cosa. Pero tenemos que darle tiempo a esto, porque si no le damos tiempo a la palabra, y van a venir estos falsos maestros, y nos van a hacer cosas tremendas, y vamos a caer, y la vamos a terminar haciendo lo que ellos quieren que hagamos. Locuras que la verdad que cuando yo leía este Evangelio de Judas, digo, no puede ser tan actual, no puede ser tan vívido, porque lo estamos viendo en los medios, en las redes. Y continúa diciendo el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria, y esto ya lo habla directamente a cada uno de nosotros. Tened memoria. ¿Cómo vamos a tener memoria? La memoria la podemos tener si conocemos, si hemos vivido, si hemos sabido. La memoria la vamos a tener si hemos estudiado la palabra. A ver,
todo lo que yo digo acá debiera ser después, si lo pueden ver o escuchar de vuelta, cotejado con la palabra, a ver si es así. De mí y de todo lo que tenemos la posibilidad de compartir. Debiéramos ser controlados, sí, por supuesto. Si acá no hay nadie que tenga nadie más que otro, ¿eh? No me vengan con que a los ungidos también. Por favor. ¿De dónde sacaron eso? No toquen a los ungidos. La palabra dice que somos todos ungidos. O sea, cuando la palabra dice no toquen a los ungidos, es no toquen a nadie de mis hijos, dice Dios. No es un ungido, no es un pastor, no es un profeta, no es un apóstol, no es un evangelista. No toquen a mi ungido. Los ungidos somos todos. Todos tenemos el Espíritu Santo y la palabra es para todos por igual. Cuando estemos frente al Señor, no va a decir, pará, Sergio, vos estabas ahí en el púlpito, vos quédate acá al costadito, toma unos mates mientras yo juzgo a todos estos herejes. Dios no va a decir eso. ¿Qué hacías vos, Sergio? ¿Qué hacías vos? ¿Qué título tenías? Dios no va a decir eso. Somos todos exactamente iguales para el Señor. Exactamente iguales, con diferentes responsabilidades, nada más. Pero somos exactamente iguales. Y eso se da hasta en los ámbitos seculares, laborales. Yo, en mi trabajo tengo un montón de gente y siempre digo, somos todos iguales. O sea, a ver, para la empresa somos un legajo. Hasta yo soy un legajo. Por ahí hay alguno que, porque en Buenos Aires está la empresa, la parte madre de la empresa, porque Dios vive en Buenos Aires. Entonces, allá ni saben quién es Sergio. Es un legajo. Este es. A ver, ¿qué hace este? O sea, para la empresa somos todos iguales. Si tuvieran que echarme, me echan como cualquier hijo de vecino. O sea, no hay nada que me haga diferente al resto. Funciones distintas, nada más. Y en la iglesia es lo mismo. Tenemos funciones distintas, pero todas importantes, todas suman, todas colaboran, todas hacen de un cuerpo. Porque un cuerpo sin los pulmones no puede funcionar, sin los riñones no puede funcionar, sin el corazón no puede funcionar, sin los intestinos no puede funcionar, pero todo junto, amalgamado, unido, trabajando cada uno en lo que tiene que hacer, funciona. Por eso es importante estudiar la palabra y, por supuesto, y no menor y muy importante, la relación, siempre digo lo mismo y lo voy a seguir diciendo 1000 veces, la relación personal que cada uno de nosotros tenga con el Señor. Grupal, espectacular. La reunión, mejor imposible. Congregarse, por supuesto. Pero la relación personal es el día a día, diría minuto a minuto, que tengamos con el Señor, cada uno de nosotros, es fundamental. Porque ahí va cuando el Señor tenemos en fila india y nos diga, yo no te conozco. Por eso dice la palabra, que dice esto, dice el otro, sí, pero si nunca me contactaste, nunca me hablaste, nunca me contaste tus cosas, nunca compartiste nada, eras omnipotente, vos podías todo. Con el Señor tenemos que tener un contacto permanente, íntimo, entregarle todo nuestro ser y permitir que obre a través del Espíritu Santo. Continúa diciendo Judas, lo que os decían, en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esto lo dijo el Señor, lo dijeron los apóstoles. Habrá burladores, fíjense, ya lo pronosticaban, ya lo decían que iba a haber burladores. Y que vaya que los hay. Estos son los que causan divisiones. Hay divisiones en la iglesia, porque tenemos de todas las categorías, de todos los nombres, de todas las asociaciones, de los que creen en el Espíritu, los que no creen en el Espíritu, los que hablan así, los que no hablan así, los que sienten así, los que caen para atrás, los que caen para adelante. División. Lo único que hacen es dividirnos. Los sensuales, continúa diciendo, apelan a los sentimientos, no a una relación única y personal con Dios, a los sentimientos. De acá, yo le supe decir a un pastor, cuando empecé a ver ciertas cosas en la iglesia, le dije, paremos con esto. No, porque estamos manipulando a las personas. No se debe manipular a las personas. Porque le digo, así como vos lo hacés, yo también, si me pongo firme y quiero,
y me lo propongo, los hago caminar por las paredes también. Porque apelo a sus sentimientos, porque apelo a sus emociones, a lo superficial, a lo que los haga sentir bien ahora. Por supuesto, después salen contentos, hacen 2 cuadras y se le volvió el mundo abajo, porque se le acabaron las sensaciones. Eso está mal. Estos son de los que habla Judas, fíjense. Los que apelan a lo sensual, que no tienen al espíritu, dice. Pero vosotros, amados, y nos dice a nosotros, edificándoos sobre vuestra santísima fe, o sea que tenemos que edificarnos, crecer en la fe de Cristo, con la palabra, compartiendo, exhortándonos mutuamente, orando en el Espíritu, permitirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos guíe, que nos ministre, que nos ayude a entender la palabra, a saberla. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que esté en nosotros, porque Él nos va a decir lo que le tenemos que decir al Señor cuando no sabemos hacerlo. Para eso está el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A nosotros no nos tiene que importar si el líder me quiere, no me quiere, si me ve, no me ve. Nos tiene que importar que Dios nos quiera. Y por supuesto que Dios nos ama, pero es la preocupación que uno tiene que tener. De que Dios nos quiera, no a los hombres, no a un líder, Dios. Algunos, y acá viene el trabajito de la iglesia, acá viene un trabajito nuestro, que tenemos que hacer los que creemos, los que estamos firmes, los que conocemos la palabra. Dice, versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. A los que dudan. Hay muchas personas que están entre que creo, no creo, que hago, no hago, voy, no voy. Con respecto a las cosas de Dios estoy hablando. Bueno, a eso nosotros tenemos que tratar de hacerle ver la verdad, de que entiendan, explicarle, tenerle ese amor que necesitan quizás para poder llegarse a los pies del Señor. No digo a la iglesia, a los pies del Señor. La iglesia es una parte más, pero a los pies del Señor tenemos que hacer que las personas crean en Cristo. De eso se trata el Evangelio. Dice también Judas, a otros salvad, arrebatándolo del fuego. A estos que nos dice que tenemos que salvar, son los que ya están ahí inmersos en el error. Tenemos que salvarlos, sacarlos. ¿Cómo? Con la verdad de la palabra, con el amor, con la misericordia. Tenemos que arrebatarlos del fuego, del juicio que en el futuro le puede esperar. Y termina diciendo, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿De quién tenemos que tener misericordia con temor? De aquellos que ya están como estos falsos maestros, falsos apóstoles, esta mala influencia, ya están condenados prácticamente. Tenemos que tener misericordia. Pedirle a Dios que tenga misericordia por ellos. Porque de eso se trata el Evangelio. Nosotros no tenemos por qué odiar a nadie ni decirle nada lo mal a nadie. Dios va a hacer justicia. Por eso es importante que nosotros siempre estemos atentos a estas malas influencias, como con la palabra en la mano, con la palabra de Dios en la mano y nuestra relación personal con el Señor. Y termina diciendo Judas lo que acá se le denomina en la palabra doxología, que esto es alabanza. Dicen que es una de las más lindas alabanzas y una de las más profundas que toda la palabra del Señor tiene. Y dice Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. El único y sabio Dios, sea la gloria. A Él solo tenemos que darle la gloria, no a los hombres, no a las personas. Cuando yo leía este libro, digo, tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy firmes en las cosas del Señor, tenemos que saber discernir, pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos dé discernimiento,
que nos dé de la presencia del Señor para no ser engañados. En esta iglesia, en este lugar, no vamos a instar a nadie a hacer cosas que nosotros queremos que hagan. Si algo sucede, va a ser porque Dios lo va a hacer y nos vamos a dar cuenta todos. No vamos a instar a nadie a adorar a una persona o exalzar a una persona o a levantar a una persona, porque acá somos todos iguales, simplemente con distintas funciones, pero todos iguales. Nosotros no vamos a empezar con categorías o tonterías de que aquel es más o aquel es menos, guarda, que el pastor, que no el pastor. A mí los títulos, la verdad, lo hemos hablado con Julio más de una vez, me tienen absolutamente sin cuidado. No me interesan los títulos. Me interesa qué es lo que Dios ve en mí, y qué puedo hacer yo y qué debo hacer yo para compartir con ustedes la palabra del Señor. Aquí en esta iglesia no quiero, en lo personal, nada raro, nada que el Señor no provoque. Vuelvo a decir, si hubiera un Pentecostés, si hubiera, o como en la calle Azusa, si alguno conoce la historia, si algo de eso pasara, lo vamos a sentir todos y nos vamos a dar cuenta que es. Pero no vamos a instar a cosas raras y no vamos a predicar un evangelio que no esté en la palabra de Dios. Tienen que tan simplemente volver a escuchar la palabra y cotejarla con lo que dice la Biblia. Ni más ni menos. No se va a decir nada que no esté aquí. No se debe decir nada que no esté aquí. Esa es una gran responsabilidad que Dios nos da a nosotros, a todos, de que cuidemos la sana doctrina, que no nos dejemos influenciar, y si vemos que hay gente que está siendo mal influenciada, con amor tratar de recuperarlos para eso. De eso se trata. Los invito a ponerse de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que nos dio al Espíritu Santo, que en este momento me ha ayudado a compartir una palabra que creo que es lo que vos querías que yo compartiera. Y el Espíritu Santo que mora en cada uno de los aquí presentes, que le da el discernimiento, que le da el entendimiento, que los guía. Te damos gracias por ese Espíritu Santo, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes. Te doy gracias yo. Te doy gracias, Señor, por ese amor tan inmenso que nos tienes. Que nos cuidas, como decía Judas en su epístola, que nos cuida, que nos guía, que quiere preservarnos de esos malos ejemplos, de esos líderes corruptos, de esas malas influencias que están dentro de tu iglesia, que son más terribles que los de afuera. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia para con nosotros nos has dejado plasmada tu palabra escrita en este libro llamado la Biblia, para que nosotros podamos discernir a aquellos falsos profetas y sacarlos de nuestra vida y tomar todo lo bueno, Señor, que tienes tú para nosotros. Gracias, Padre amado, por tu palabra, gracias por bendecirnos, gracias por amarnos tanto. En el nombre de tu Hijo Jesús, a quien sea toda la honra, el honor, te damos gracias. Alabado seas. Amén.